La acusación y defensa del crimen de Santadeo. Parte general. El interrogatorio y las estrategias de litigación. Capítulo 1. La estrategia del interrogatorio. 1. El interrogatorio estratégico. La estrategia puede definirse como la técnica que nos permite determinar o fijar los objetivos y metas de carácter básico y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos que resultan necesarios para alcanzarlas. Dando un paso más, podríamos dividir a la dirección estratégica en dos fases, dos puntos. La planificación consiste en la identificación y selección de los objetivos y líneas de actuación. La ejecución, conjunto de decisiones y acciones que se adoptan para ayudar a conseguir dichos objetivos. Básicamente, el desarrollo estratégico consiste en la búsqueda de fórmulas para crear una ventaja competitiva por medio de capacidades distintivas. Por lo tanto, la estrategia es fundamentalmente creativa y no analítica como pudiera pensarse, pues se trata, insistimos, de nuevas formas de hacer las cosas de forma diferente. Como señala Michael Porter, la estrategia tiene que ver con ser diferente, proporcionando así una combinación única de valor. Partiendo de esta idea, afirmar que el interrogatorio es una cuestión estratégica que puede resultar de una relación difícil de entender, especialmente para el lego en derecho, puesto que, estando dirigido el proceso judicial a la búsqueda de la verdad, ¿para qué hemos de emplear la estrategia? ¿No es la verdad y solo una y nada más que una? Beitelman y Duss nos responden magistralmente a esta cuestión afirmando que la prueba no habla por sí sola, pues siempre consiste en versiones, relatos subjetivos y parciales, compuestos por un conjunto de información heterogénea en cuanto a su origen, amplitud y calidad. Punto y coma. Además, su peso probatorio estará condicionado por el resto de la prueba practicada, por lo que serán los abogados, a la hora de intervenir durante el proceso, quienes logren presentarla de forma que ella revele en toda su amplitud la información que posee, o bien puede hacerlo por un modo que dicha información naufrague en un mar de detalles insignificantes, pase inadvertida, pierda credibilidad, omita información o la entregue de una forma que no convoque adecuadamente la atención del tribunal. Por tanto, hablar de estrategia implica que el abogado, a través de su interrogatorio, debe obtener del testigo un relato coherente, claro, completo y creíble acerca de los hechos. Relato que deberá ser homogéneo con la versión de los hechos que defiende, llegando a través de su intervención a obtener aquella información que la otra parte haya decidido omitir o desacreditar, o a limitar la información contenida en la prueba presentada por la otra parte. Sin embargo, interrogar a un testigo constituye un complejo desafío para todo abogado, y muy especialmente para aquellos que, por desgracia, hemos carecido de una base sólida de conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia, pues nuestra habilidad de aprendizaje se ha limitado al empleo del sistema ensayo-error o a la observación directa de otros profesionales. Lo cierto es que, salvo los abogados que por razones de su especialidad están interrogando un día sí y el otro también, el resto de los abogados que intervienen en juicios puntualmente se las ven y se las desean a la hora de abordar la preparación y ejecución del interrogatorio. De lo que no cabe duda es de la importancia que un buen interrogatorio tiene en todo procedimiento judicial y del daño que un mal interrogatorio puede suponer a nuestra defensa. Y ello es así, dado que el interrogatorio de testigos representa dentro de la estructura argumentativa del proceso escritos rectores del procedimiento, audiencia previa, interrogatorio e informe final, el instrumento persuasivo por excelencia, pues a medida que el interrogador e interrogado interaccionan, van creando a través de sus preguntas y respuestas una información rígida al juez que le permitirá decidir en justicia sobre el fondo de la causa. Efectivamente, antes del interrogatorio fijamos nuestra posición procesal
escritos, rectores, proponemos y preparamos la prueba, audiencia previa, para a continuación, tras la práctica de la prueba, evaluar el resultado del mismo en nuestros alegatos. Informe. Pero de lo que no cabe duda es que todo procedimiento judicial tiene como epicentro persuasivo el interrogatorio de las partes, testigos y peritos. Sobre la base de esta idea, es vital que los abogados reflexionemos y descubramos que interrogar constituye algo más que sentarse días antes del juicio y elaborar por escrito un borrador de un conjunto de preguntas que intuimos pueden ser importantes para nuestra causa. ¿Por qué? Hay algo más, y ese algo más es emplear la estrategia, es decir, la técnica que nos permita determinar o fijar los objetivos y metas de carácter básico y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos que resultan necesarios para alcanzarlas. Y esa estrategia se adquiere conociendo y poniendo en práctica una serie de técnicas de fácil comprensión y aprendizaje que nos ayudarán a hacer hablar a esa prueba. Entre dichas técnicas podemos, a modo de ejemplo, distinguir las siguientes: 2 puntos. Primero, la interiorización de las dos modalidades de interrogatorio estratégico, 2 puntos, el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Segundo, la determinación de unos objetivos de todo interrogatorio hemos de determinar y establecer antes de tomar la decisión de interrogar. Tercero, una categorización de las preguntas a realizar y la conveniencia de emplear unas u otras en función de diversas circunstancias. Quinto, unas técnicas y reglas en función tanto del tipo de interrogatorio que vaya a efectuarse, directo o contrainterrogatorio, como de la clase de testigo a interrogar: falso voluntario, falso involuntario, testigo débil, experto, colaborador, policías, etc. Sexto, una preparación, planificación y organización en la que adquieren notable importancia el ritmo, tiempos, orden, secuenciación, etc. Séptimo, unas normas de comportamiento y conducta a seguir tanto por el interrogador como por el interrogado, y cuya inobservancia podrá afectar al mensaje persuasivo. Octavo, unas reglas psicológicas del testimonio muy influidas por el empleo del lenguaje verbal y no verbal que nos ayudarán a comprender la forma en la que el juez dota de credibilidad al testimonio del testigo. Y un largo etcétera. En definitiva, los abogados hemos de ser conscientes no solo de la trascendencia del interrogatorio, sino que hemos de acompañarlo de un buen hacer estratégico con la determinación de los objetivos relevantes y alcanzables, metas, dedicación en la preparación y planificación del mismo, recursos y empleo de las numerosas técnicas existentes, acción, lo que nos permitirá mejorar considerablemente y alcanzar, gracias a la estrategia, esa ventaja competitiva por medio de capacidades distintivas. Segundo, modalidades estratégicas del interrogatorio, 2 puntos, directo y contrainterrogatorio. A la hora de encarar el interrogatorio, todo abogado debe conocer y distinguir con claridad meridiana que éste se divide en 2 modalidades, 2 puntos, interrogatorio directo y contrainterrogatorio. A continuación, examinamos cada uno de ellos y las consecuencias de dicha distinción para el abogado litigante. Interrogatorio directo es el interrogatorio que se realiza una parte procesal a un interrogado que sostiene una versión propicia de los hechos, punto y coma. Como ejemplos del interrogatorio directo en el campo penal, señalamos los que realiza la acusación a la víctima y, de otro lado, el que realiza la defensa al acusado. Contrainterrogatorio es aquel al que somete una parte procesal al interrogado que mantiene una versión de la historia contraria a los intereses de quien interroga. En el interrogatorio directo, partiendo de lo que el testigo es proclive por lo general a la versión que sostiene el interrogador,
será aquel el que, a través de la respuesta de las preguntas, quien suministrará al juez una información que apoye dicha versión del litigio. Por el contrario, en el contrainterrogatorio, el testigo poco proclive a quien lo interroga declarará tratando de favorecer la posición ya mantenida en el interrogatorio directo, es decir, suministrando la información como él crea es más concordante con lo ya declarado y con su visión del litigio. De esta forma, en el contrainterrogatorio, quien interroga tendrá que disponer de un mayor control sobre las respuestas del interrogado al dirigirse a obtener una información muy concreta, mientras que el interrogatorio directo, el interrogador, que conoce el contenido de la narración del testigo, al preguntar y dejarse explayarse, crea una sensación de espontaneidad en las respuestas. Por ello, a la hora de interrogar al testigo, las partes tienen un papel asimétrico en el que los roles de cada interrogador variarán en función del tipo de interrogatorio que vayan a efectuar. Asimetría que se extiende a numerosos aspectos que configuran la preparación y ejecución de los interrogatorios. De forma y manera que el tipo de interrogatorio va a condicionar ampliamente los roles del interrogador y la configuración de los propios interrogatorios. Así, desde la perspectiva del interrogador, pueden observarse notables diferencias en cuanto a la forma de encarar su práctica. Efectivamente, el interrogatorio directo se percibirá, 2 puntos, favorable, pues sabemos que el testigo va a sostener nuestra hipótesis con su declaración. Fácil, ya que en su preparación y ejecución el interrogador va a encontrar escasas dificultades. Preparación completa, ya que el interrogador va a disponer de la posibilidad de reunirse con el testigo para la preparación del interrogatorio. Seguro, ya que, salvo sorpresas, antes de ejecutar el interrogatorio, el abogado dispondrá de un conocimiento casi exacto de lo que el testigo va a declarar, existiendo escaso riesgo de que se vea afectada su línea de defensa. Por el contrario, desde la perspectiva del contrainterrogatorio, la percepción del interrogador será, 2 puntos, hostil, pues sabemos que el testigo va a sostener la versión de otra parte y va a declarar tratando de mantener la misma. Difícil, ya que en su preparación y ejecución el interrogador va a encontrar numerosas dificultades. Preparación incompleta, ya que el interrogador no va a disponer de la posibilidad de reunirse con el testigo para la preparación del interrogatorio. Incertidumbre, ya que antes de ejecutar el interrogatorio, el riesgo de que la declaración del testigo perjudique nuestras hipótesis es muy alta. Pero quizás, más importante que la propia percepción, es el efecto que una u otra modalidad de interrogatorio tendrán en la forma de efectuar el interrogatorio. A continuación, incorporamos un cuadro con algunas de las diferencias más importantes que iremos analizando en capítulos posteriores. Cuadro. Fila 1. Habilidades, examen directo, contrainterrogatorio. Columna 1. Habilidades. Objetivos, preguntas, testimonios, orden, protagonistas, control y preparación. Objetivos en el examen directo. Acreditar al testigo y a su testimonio. Preguntas en el examen directo, abiertas y cerradas. Testimonios en el examen directo, amplio y narrativo. Orden en el examen directo, cronológico. Protagonistas en el examen directo, testigo. Control en el examen directo, dar tiempo al testigo. Preparación en el examen directo, posible reunión con testigo. Objetivos en el contrainterrogatorio, impugnar la credibilidad del testigo y de su testimonio. Preguntas en el contrainterrogatorio, cerradas. Testimonios en el contrainterrogatorio, breves, respuestas concretas. Orden en el contrainterrogatorio, temático. Protagonistas en el contrainterrogatorio, el abogado. Control en el contrainterrogatorio, no dar tiempo al testigo.
Preparación en el contrainterrogatorio. Difícil reunión con el testigo.